Este es un suceso que a día de hoy todavía sigue atormentando a gente en España. Durante décadas, en este país, muchas madres escucharon algo irreversible. Les dijeron que su bebé había muerto. Pero la investigación posterior muestra que, en numerosos casos, esa afirmación no fue verdad. Los bebés desaparecieron, pero de la madre. Fueron robados y entregados a otras familias. El lugar donde se suponía que estas madres hallarían consuelo, como hospitales, maternidades o instituciones religiosas, se convirtió para muchas familias en el origen de una herida que aún no ha cerrado. Este documental no busca fabricar acusaciones sin fundamento, busca ordenar los hechos, lo que dicen las víctimas, lo que reflejan los documentos conservados, las leyes que se modificaron y las lagunas que aún hoy persisten y que impiden completar un mapa claro. Las historias de vuestras madres, esas temadas de los partos de los niños entregados en adopción, eso personalmente soy yo quien te habla esas historias. Eso personalmente soy yo quien te habla esas historias. El objetivo es uno solo: poner palabras claras sobre lo que ocurrió para que el silencio deje de ser la norma. Esto es España Declara, y hoy hablaremos sobre los niños robados durante el franquismo y en la primera etapa de la transición. Un niño de 3 años más o menos entiende cómo está la madre, y la madre tenía que disimular. ¿Tú te imaginas lo que es una madre que le van a quitar el hijo y que tiene que disimular, que el niño no vea que está llorando? La madre venía con el niño de la mano allí, le daba, cerraban la puerta y veía como su niño salía por la puerta. Tras la guerra civil y durante el régimen franquista, el Estado y la Iglesia diseñaron una estructura institucional donde la moralidad religiosa y la ideología política funcionaban como columnas vertebrales de la vida social. Mujeres consideradas moralmente cuestionables, como madres solteras o prisioneras republicanas, fueron asignadas como grupos a los que el régimen etiquetó como indeseables y por tanto quedaron excluidas de los estándares normativos impuestos. La separación de menores fue amparada legalmente desde temprano. Tutelas, orfanatos de guerra, patronatos religiosos, todos, en la práctica, obedecían a unas normas que ofrecían un amplio margen para decisiones administrativas a discreción, sin ningún tipo de supervisión efectiva. Pseudociencias y discursos médicos afines al régimen legitimaron esta intervención. Se difundían ideas de que ciertos hábitos o condiciones morales, así como situaciones sociales, se podían transmitir de madre a hijo, suponiendo así que un hijo nacido de un matrimonio republicano estaría perjudicando gravemente a las voluntades del Estado. Uno de los fundamentos ideológicos utilizados fue la doctrina del gen rojo, atribuida al psiquiatra franquista Vallejo Nájera. La idea defendía que los hijos de mujeres catalogadas como rojas, es decir, republicanas o izquierdistas, deberían ser separados, pues heredaban una supuesta peligrosidad ideológica o moral. Este pseudoconcepto contribuyó a justificar prácticas coercitivas y la marginación de familias. La prensa franquista, en su discurso legal y moral, utilizaba terminología que deshumanizaba, que estigmatizaba a las madres indeseables, a mujeres fuera del ideal moral y religioso del régimen, contribuyendo al silencio y al encubrimiento. Esa conjunción entre el poder político autoritario y la autoridad religiosa, con un respaldo técnico, creó un terreno fértil donde la separación sistemática dejó de ser excepción para convertirse en práctica tolerada o incluso institucionalizada en muchos centros sanitarios o maternidades. Sin embargo, no había solo un patrón uniforme, sino que se repetían mecanismos recurrentes.
Los argumentos de la tutela institucional pueden ser un ejemplo. Menores declarados huérfanos o abandonados o tutelados por la autoridad que eran inscritos en instituciones y entregados a terceros. En varios casos, la filiación biológica fue borrada, ocultada o alterada en los registros. Había inscripciones fraudulentas. Adoptantes registrados como padres biológicos con conocimiento de registros falsos o ausencia de adopción formal manipulaban el registro civil para que la identidad biológica quedara oculta. Había un negocio indirecto y donaciones encubiertas. Algunos testimonios mencionan pagos de dinero al hospital o al centro de beneficencia de las personas intermediarias. También donaciones para instituciones que atenderían costos de manutención de niños, huérfanos o tutelados. Estos elementos, aunque no idénticos en cada caso, configuran un esquema que se repite: desaparición de identidad, engaño persistente y familias que buscan respuestas muchas décadas después. Una de las principales barreras para comprender el alcance del problema es la falta de cifras fiables, verificables y completas. Se tiene registro de que entre 1944 y 1954, solo 10 años, el Estado tutelaba cerca de 31.000 menores hijos de prisioneros políticos, sin que esté claro que todos regresaran con sus familias. En 1949, datos del Servicio Exterior de la Falange indican que fueron repatriados 20.266 menores. Amnistía Internacional reporta que entre 2011 y 2021 se abrieron 2.138 diligencias de investigación por posibles casos de bebés robados. De esas, 526 llegaron a los tribunales. No obstante, en muchos casos los delitos ya han prescrito, lo que impide consecuencias penales. En 2008, el juez Baltasar Garzón presentó un auto judicial decisivo. En él argumentó que la sustracción de menores y la desaparición forzada eran delitos que podrían ser considerados crímenes contra la humanidad y por lo tanto no prescritos si aún vivieran las víctimas, padres o madres. Garzón instó a los juzgados de diferentes provincias como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Málaga o Burgos a investigar los casos, revisar actas de filiación, registros y archivos hospitalarios. Sobre el número total de bebés robados, se han difundido estimaciones, algunas de asociaciones de víctimas, que llegan hasta los 300.000 casos entre 1940 y los años 90. Esta disparidad entre cifras oficiales parciales, estimaciones sociales y testimonios individuales es una de las razones por las que reconstruir la verdad resulta todo un desafío. Los documentos, entrevistas y testimonios recogidos describen patrones comunes en las vivencias de las víctimas, como madres que no pudieron ver al bebé tras el parto, o que se les negó verlo cuando les habían dicho que ya estaba muerto. En algunos casos se les informa de una muerte, a menudo sin pruebas visibles ni acompañamiento emocional. También se han descrito adoptados y adoptadas que descubren incongruencias, registros civiles que no coinciden con lo que conocen, o documentos de adopción de los que no se les informó, así como declaraciones falsas de nacimiento. La búsqueda de identidad se convierte así en una búsqueda muy larga y compleja. Hay fotos antiguas, partidas de nacimiento que pueden estar alteradas, o archivos inaccesibles o custodiados por entidades privadas o religiosas que se niegan a colaborar. Todo ello tiene un efecto psicológico constante. Son mártires de la democracia, no se nos puede olvidar que a cambio han recibido silencio sistemático por parte de los distintos gobiernos, incluso de corte de izquierda, ¿verdad? Varias barreras, tanto prácticas como legales, impiden que muchas víctimas obtengan justicia. Por un lado, el difícil acceso a archivos privados. Muchos archivos están en manos de órdenes religiosas, patronatos o instituciones privadas. Se invoca con frecuencia el secreto profesional, la presunta inexistencia de documentos o la pérdida de los mismos.
Los juzgados, en muchos casos, aceptan esas excusas. Estas instituciones muchas veces no han sido obligadas por ley a abrir esos legajos, o lo han hecho parcialmente. La mayoría de casos denunciados se sitúan en décadas, como la del 40, 50, 60 o 70, de las cuales los plazos legales de prescripción penal han expirado. Hay responsables directos en muchos casos que ya han fallecido, lo que complica enormemente la investigación judicial. Las pruebas de ADN requieren dinero, tiempo, especialistas, permisos judiciales u autorización institucional. Algunos servicios de ayuda institucional lo facilitan, pero muchas veces a coste para la persona afectada o con demoras muy prolongadas. A lo largo del tiempo se han aprobado normativas que modificaron el sistema, aunque muchas víctimas argumentan que no fueron suficientes. La Ley de Adopción de 1987 fue un punto de inflexión. Puso fin al modelo privado negociado de adopciones entre particulares y estableció controles públicos fuertes. En su preámbulo reconoce que hasta entonces existía una falta casi absoluta de control de las actuaciones que precedían a la adopción, lo que permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños. En 1999, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional una normativa que permitía inscribir a un niño con madre desconocida. Esa norma legal vigente desde 1957 fue ya derogada, estableciendo que la identidad de la madre debía constar. Las leyes de memoria democrática, leyes autonómicas como las de la Comunidad Valenciana, han ido reconociendo el robo de bebés como parte de la represión franquista, con víctimas reconocidas, enmiendas y compromisos institucionales. Un ejemplo es la Ley Foral de Navarra, modificada para incluir a las víctimas del robo de bebés como víctimas del franquismo. Pero aún hoy, muchos afectados consideran que los mecanismos de transparencia, acceso a archivos, apoyos y medidas de reparación quedan lejos de lo requerido. Las investigaciones señalan una cadena institucional extensa. Hospitales, maternidades, clínicas, casas cuna gestionadas por órdenes religiosas o congregaciones benéficas suelen aparecer repetidamente en los relatos. Hay abogados, directoras de instituciones religiosas o personal sanitario que también aparecen como enlaces clave, ya que son esas personas quienes informaron o quienes sugirieron la entrega del bebé o quienes custodiaron los papeles o quienes más tarde obstaculizaron el acceso. No se trata de acusar a cada persona, sino de reconocer estructuras históricas que permitieron esa opacidad. La complicidad puede haber sido institucional o pasiva, incluso extendida durante la transición democrática. Existe heterogeneidad geográfica notable. Algunas provincias han mostrado mayor voluntad de abrir archivos o colaborar. Otras han ofrecido resistencias institucionales y políticas muy fuertes. Hay diferencias entre centros públicos, privados y religiosos que complican las comparaciones y ralentizan las investigaciones. No obstante, hay herramientas modernas que pueden facilitar el análisis. El cabello es fundamental para mantener la esperanza de muchas víctimas. En los últimos años, el uso de pruebas de ADN ha permitido a algunas personas reconectar con su familia biológica. Relatos recientes documentan que coincidencias genéticas han llevado de provincias a otros países, permitiendo reconstruir linajes que antes eran inaccesibles. Se han constituido bancos de ADN en algunos servicios institucionales para posibles casos de bebés robados, como herramienta administrada por oficinas públicas. Pero también hay límites. Algunas pruebas no pueden hacerse porque los restos no están disponibles o porque los documentos necesarios para contrastar los resultados no existen. La vía judicial ha visto, eso sí, algunos avances. Se han incoado diligencias, solicitadas también exhumaciones o entregas de documentación en algunos casos, pero muchos de ellos han sido archivados por prescripción legal, por fallecimiento de los responsables o por falta de pruebas concluyentes.
solo una mínima parte de las denuncias presentadas llegan a resolverse favorablemente. En muchos casos, los fallos no reconocen el robo como tal, sino más bien irregularidades legales o administrativas. Hablar de lo ocurrido exige al menos 3 compromisos fundamentales: verdad, reparación y garantía de no repetición. No todas las historias son idénticas, no todos los expedientes conducen a pruebas cerradas, pero existe un hilo común que une a muchas familias: la pérdida de la historia personal y el derecho inalienable de reconstruirla. Una democracia se mide también por su capacidad de enfrentar su pasado con rigor y justicia. Recuperar la identidad de quienes la perdieron no es venganza, es reparación, es un acto de dignidad. Si la sociedad concede prioridad a la memoria, la evidencia y la reparación, estará ayudando no solo a unas cuantas familias, sino a consolidar los principios que puedan sostener la dignidad humana en este país y admitir de una vez por todas que no se pueden permitir los silencios cómplices. En este canal repasaremos los sucesos más oscuros, desgarradores, trágicos o poco conocidos de la historia española. Suscríbete y da like para más contenido como este. Gracias por ver.